Hola, esta es la videoguía para el experimento 8 del Laboratorio de Física Básica 2, Fuerza Magnética. Comencemos. Lo primero que debemos saber es la teoría. Esta ecuación, la ecuación 8.1, es la ecuación de Lorentz para la fuerza que siente un alambre por el cual pasa una corriente I, tiene una longitud L y está inmerso en un campo magnético B. La dirección de la fuerza va a estar dada por el producto cruz entre L y B, donde L es un vector cuya magnitud es la longitud del cable y la dirección es la misma dirección de la corriente, como podemos ver en este caso acá. El vector L iría de acá hasta acá. El vector B lo dan unos imanes, que son los que vamos a usar en el laboratorio, y la corriente pues está pasando acá por el cable verde, el cual va a sentir la fuerza. Por tercera ley de Newton, si los imanes ejercen una fuerza sobre el cable va a ejercer una fuerza sobre los imanes de igual magnitud pero en dirección contraria. Tengamos esto en cuenta para el experimento. El montaje experimental es el que podemos observar en estas figuras. Contamos con una fuente la cual nos va a suministrar la corriente. Esta corriente va a pasar a esta base. En esta base, en estos dos orificios pequeños, vamos a poder colocar estas diferentes baquelas. Las baquelas van a tener un cable interno que tiene longitudes diferentes, como podemos ver acá. Esas baquelas van a ser colocadas dentro de un campo magnético generado por unos imanes que están colocados en esta base blanca. Noten que la baquela no toca en ningún momento la base donde están ubicados los imanes y esta base se ubica encima de una balanza. Cuando la corriente es cero, la balanza se coloca en cero. Cuando se empieza a aumentar la corriente, de acuerdo a la dirección de fuerza magnética ejercida por el imán al alambre y el alambre al imán, este valor de masa, que es un valor de masa aparente, va a tender a cambiar, va a ser o negativo o positivo. Las mediciones que se van a hacer son las siguientes. El experimento se va a dividir en tres partes. En la primera parte, con un sensor de campo magnético, se va a examinar cómo es el campo magnético de la base blanca donde se encuentran los imanes. Así podemos estimar aproximadamente cuánto es el campo magnético que estos emiten. En la segunda parte, llamada fuerza versus corriente, vamos a aumentar con dos baquelas fijas el valor de la corriente y registrar el valor de masa aparente. Con ese valor de masa aparente, si lo multiplicamos por la constante gravitacional, podemos obtener cuánto es el valor de la fuerza magnética ejercida. Queremos verificar efectivamente que la fuerza magnética sea proporcional a esta corriente. En la tercera parte vamos a cambiar con una corriente fija diferentes baquelas, las cuales van a tener diferentes longitudes. Manteniendo la corriente constante, queremos verificar cómo cambia la fuerza con la longitud. Esperamos que la longitud sea proporcional a la fuerza ejercida. Para los datos dados en el Excel se tiene lo siguiente. La primera serie de datos es la que me dice cómo cambia el campo magnético en los imanes a medida que voy moviendo el sensor de campo magnético cerca a ellos. No lo estoy alejando, simplemente lo estoy moviendo alrededor de la base donde se encuentran los imanes. Allí voy a poder detectar cuántos imanes tiene y un valor promedio de el campo magnético. En la parte 2, donde se tiene la fuerza contra corriente, voy a tener estos datos. Me van a dar la longitud de la baquela, la longitud de la otra baquela y cómo cambia la masa aparente registrada por la balanza versus la corriente suministrada por la fuente. Note que para ambos casos el valor inicial es 0 y este va aumentando. Para el último, en donde se tiene fuerza contra longitud, vamos a tener con una corriente constante diferentes baquelas con diferentes longitudes y las masas reportadas en este caso.
Con todos estos datos debemos hacer el siguiente análisis cuantitativo. Para los datos de la primera parte debemos graficar el campo magnético en función de X. De allí vamos a poder sacar un promedio y desviación estándar para poder estimar el campo magnético efectivo y luego compararlo con medidas posteriores. Con los datos de la parte 2 de fuerza contra corriente vamos a primero calcular la fuerza F multiplicando el valor de masa en kilogramos por la constante gravitacional G. Cuando ya tengamos los valores de fuerza, podemos graficarlos en función de la corriente y hacer una regresión lineal. Con estos datos de la regresión lineal vamos a poder calcular el campo magnético y su incertidumbre. Con los datos de la tercera parte, vamos a poder calcular la fuerza al igual que lo hicimos en la segunda parte y vamos a poder graficar fuerza versus longitud.